Soy el doctor Julio César Sosa y les doy la más cordial bienvenida al Seminario General del CICATA Querétaro. Nuestra invitada del día de hoy es la maestra Ana Isabel Sánchez Castillo. La maestra Sánchez es licenciada en Ciencias y Tecnologías de Medio Ambiente por la Universidad de Porto, Portugal. Es maestra en Gestión Integrada de Medio Ambiente por la Fundación Iberoamericana y actualmente es profesora en el CICATA Querétaro. Nos apoya en la unidad de aprendizaje de sustentabilidad. La maestra tiene un gran interés por la componente social de la sustentabilidad. Por eso el día de hoy la maestra nos va a hablar del sexto reporte de la evaluación del panel intergubernamental del cambio climático. Les recuerdo que al terminar la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. La dinámica para las preguntas es que deberán levantar la mano virtual que tienen en la aplicación de Zoom para posteriormente abrirles el micrófono y realicen la pregunta. Si no hay más, le doy la palabra a la maestra Ana Isabel Sánchez, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Julio, por la invitación. Es un gusto estar aquí con usted y con los alumnos de CICATA Querétaro y bueno, con todos los demás invitados, pues bienvenidos y vamos a ver qué es esto, ¿no? Del informe del IPCC. Entonces, bueno, este es un informe que acaba de salir en este momento, es la base científica de la física del cambio climático. Vamos a hablar sobre este informe que nos presenta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este grupo, que lo forman más de 190 países, fue creado desde 1988 para que facilitara las evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, sus posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Entonces, pues ya estamos viendo aquí que hace más de 30 años ya había una preocupación por el cambio climático global, ya se sabía que algo estaba sucediendo, pero bueno, desde ese momento hasta ahora, el IPCC ha preparado ya 5 informes de evaluación en varios volúmenes que se pueden consultar en su sitio de internet donde tienen el apartado de publicaciones. Y bueno, ahora se encuentra en este sexto ciclo de evaluación. Como un dato adicional interesante es que el IPCC y el ex vicepresidente de los Estados Unidos de América, Al Gore, recibieron el Premio Nobel de la Paz en 2007 por su labor en materia de cambio climático. Entonces, estamos viendo que no es nada nuevo, ya todos habíamos escuchado sobre este tema y pues vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Parece que las noticias no son muy alentadoras, pero vamos a ver de qué se trata. Bueno, nosotros ya sabemos que el cambio climático se ha venido dando desde hace muchos miles de años, especialmente desde 1850 para la fecha se ha dado un verdadero cambio, ¿no? Desde que empezamos a quemar combustibles fósiles para solventar nuestras necesidades, nuestro estilo de vida, etcétera, ¿no? Sin embargo, en estas últimas décadas esto se ha visto muy acelerado y en este momento pues estamos alcanzando ya niveles muy críticos. Entonces, tenemos varias cifras sobre la evidencia climática. Esto es una característica de este reporte, es que en realidad no nos dice nada nuevo. No nos dice, ahora sí que no nos avienta ninguna bomba nuclear, ni nos dice nada en especial que no supiéramos. Ya sabíamos que la concentración de la atmósfera es la más alta en muchísimo tiempo, que la subida del nivel del mar es muy alarmante, el nivel del hielo ártico, pues ya estamos en un punto en el que se sabe que pues no va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos veranos en los que ya no va a haber hielo en el mar, en los polos. Y pues bueno, a esto aunado también, ¿no?, al derretimiento del hielo glaciar. Esto no va a cambiar, ya lo sabíamos, ya teníamos esa información. Pero pues bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia de este informe? ¿Cuál es la relevancia? ¿Podemos pasar adelante, Ale? Otra, por favor.
Perdón, es que no había dicho para pasar, sí. Bueno, tenemos, como lo podemos ver aquí, ¿no? Es indiscutible que son las actividades humanas, estamos causando el cambio climático y estamos causando fenómenos extremos como olas de calor, lluvias, sequías más frecuentes y severas y que se están dando juntas. O sea, ya no tenemos nada más una ola de calor, sino una ola de calor que llega en una zona que ya estaba padeciendo de una sequía o de una lluvia, un huracán que viene a una zona que, por ejemplo, ya había sido inundada. Pero ahorita lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pues bueno, la ayuda que hemos tenido hasta ahorita realmente para que pues todos estos acontecimientos no hayan hecho que se salga de control el clima a nivel planetario, pues realmente es la naturaleza. Sin el apoyo, sin la ayuda de la naturaleza, de los fenómenos naturales que se van autorregulando, la Tierra sería en este momento un lugar muchísimo más caliente. Sin embargo, se calcula que para mediados de este siglo ya vamos a sobrepasar ese umbral de 1.5 grados del que mucho se ha hablado y pues se considera que ya se va a superar, pero podría ser inclusive peor. O sea, las proyecciones en este momento, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, pues bueno, tenemos datos que desde los años 60 los océanos y los bosques han absorbido el 56% de todo el dióxido de carbono que la humanidad ha emitido. Y pues esto, como les comento, ¿no? Es lo que la madre naturaleza está haciendo por nosotros, cómo nos estamos, pues digamos, salvando, entre comillas, ¿no? De las repercusiones que tiene toda la actividad humana. Bueno, tenemos también que en esta cuestión del calentamiento global, nada más para dar como una referencia, subir 1.5 grados en la temperatura global, en la temperatura promedio global, que es el objetivo del Acuerdo de París. Si nosotros sobrepasamos este límite, vamos a tener mucho más olas de calor, temporadas cálidas más largas, o sea, va a venir el verano y en lugar de quedarse 3 meses, se va a quedar 6 meses. Temporadas frías más cortas, o sea, los inviernos ya no van a ser como eran antes en duración, pero tampoco en intensidad, o sea, ya no vamos, si antes usábamos abrigos y teníamos mucho frío todo el tiempo, ahora tal vez ya nada más va a ser un mes de intenso frío y ya vamos a pasar directamente a, pues al verano, ¿no? Es como dicen por ahí, vamos a estar primero en el invierno y luego en el infierno. Entonces, pues bueno, no es un panorama muy agradable, porque además, pues este tipo de cambios tan dramáticos nos van a llevar a los umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y para la salud, según nos indica el informe, porque pues realmente hasta ahorita nos hemos confiado mucho en que como humanidad ya podemos manejar este tipo de condiciones, de sucesos, de desastres, podemos prever, por ejemplo, huracanes, se está estudiando muchísimo eh, sobre el aumento en el nivel del mar que se puede hacer. Escuchamos constantemente, por ejemplo, anuncios en el radio, en la televisión que nos dicen que tenemos que estar preparados para la temporada de lluvias, prepara tu bolsita o tu mochila de emergencia con tus documentos, etcétera, porque de alguna manera ya lo estamos esperando, pero realmente el ser humano tiende a ser pues un poco soberbio, me atrevo a decir, en el sentido de que piensa que puede controlar eso y realmente lo podemos controlar hasta un cierto nivel, pero llega el punto en el que siempre acabamos con desgracias de pérdidas humanas. Entonces, pues eso es pues lo que estamos apuntando, ¿no? Lo que queremos evitar. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí, sí, la siguiente. Exacto. Entonces, pues bueno, aquí tenemos
unas imágenes, unas gráficas que están dentro del reporte. Este reporte, como ya les decía yo, es muy extenso. Es un reporte que tiene más de 3,000 páginas. Por ahí, si no, si el fin de semana no tienen nada que hacer, lo pueden revisar. Y bueno, pueden ver muchísimas gráficas de este tipo y también por región, lo cual es muy interesante. Pero bueno, yo les quería enseñar esta porque nos enseña cómo el calor intenso y extremo se vuelve más frecuente. Entonces, pues existen algunas proyecciones que nos dicen la intensidad y la frecuencia de las altas temperaturas que antiguamente ocurrían cada 10 años en promedio en un clima, en un medio ambiente en el cual el ser humano ejercía poca o nula influencia. Entonces, bueno, tenemos que de 1850, por ejemplo, a 1900, estos fenómenos se daban una vez cada 10 años. Era como más o menos lo esperado. Y ahora pues está ocurriendo 2,8 más veces, ¿sí? Que estamos en 1 grado arriba de las temperaturas que se tenían en el siglo XIX o principios del siglo XX. Las previsiones son que si el nivel de cambio climático sigue como hasta ahorita, si se sigue dando como hasta ahora, pues podrían ocurrir desde 4,1 veces hasta 9,4 veces. O sea, vamos a tener siempre eventos de mucho calor, calor extremo, olas de calor, para las cuales no estamos preparados. O sea, lo que yo les decía anteriormente, ahorita pues parece que estamos preparados para las lluvias, para las inundaciones, etcétera, pero también ya empezamos a escuchar por lo menos acá en el Bajío y hacia el norte, que pues ya te tienes que cuidar del choque de calor. Y este es un término que, bueno, a pesar de que muchos ya lo conocíamos desde antes, esto, y ya me voy a poner una fecha de caducidad, pero cuando yo era niña no se escuchaba y no se sabía y no se hablaba del choque de calor. Eventualmente sabíamos que pues hacía mucho calor, que una persona se podía insolar, etcétera, pero nadie hacía a nivel gobierno, a nivel autoridad, nos daba esos consejos para cuidarnos. Entonces, algo está cambiando a nivel social también, y es muy importante que nos demos cuenta porque ya no es algo que podemos ignorar. O sea, ya no es decir, sí, se están descongelando los glaciares, pero pues aquí en Querétaro no hay. Realmente no. Pero ya no podemos simplemente decir eso y ignorarlo. Esos cambios que están aconteciendo nos están aconteciendo a todos como humanidad. ¿Podemos pasar a la siguiente, Ale, por favor? Bueno, entonces aquí este reporte, como les comento, tiene muchísimas gráficas, tiene muchísima información. De una manera, pues, se podría presentar aquí todo. Lo pueden después checar en internet, pero tenemos aquí información interesante en donde nos indican que la temperatura global de la superficie durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, o sea, de 2001 ahorita al año pasado, 2020, ha sido de 0,99 grados, superior al lapso de 1850 a 1900. Y si nos fijamos en la última década, pues el dato tiende a ser peor de 2011 a 2020 y la temperatura se ha incrementado en 1,09 grados con respecto al mismo periodo en el que se llama periodo preindustrial de 1850 a 1900. O sea, en este periodo se le llama preindustrial, pero de hecho ya la industria estaba naciendo, digamos, como la conocemos ahora. Entonces, pues en lugar de decrecer la concentración de gases de efecto invernadero, los famosos GEIS, han ido incrementándose desde 1750, desde que ya se empezó a dar todo este desarrollo humano a nivel industrial, y desde 2011 ha continuado a alcanzar hasta las 410 partículas por millón en algunos años nada más. Y bueno, el valor de referencia que podemos considerar seguro es de 350 partículas por millón. Entonces, pues nos damos cuenta aquí por las gráficas que sí estamos en un crecimiento muy acelerado
Y pues bueno, esto lo que ustedes pueden ver aquí del lado derecho es simulado, es una simulación por una actividad humana y natural, y en la parte de abajo en verde está simulada para nada más una actividad solar y volcánica. Ese es un mensaje muy claro para los creadores de política, en especial para aquellos que pues bueno, afortunadamente ya no están ahorita, pero que hace unos 4 años nos decían que no es verdad que existe el cambio climático, que se debe nada más a efectos naturales, a cambios, bueno, en la actividad solar, a volcanes, inclusive decían que todo lo que se liberaba en un terremoto, etcétera. Esto no es verdad, o sea, sí realmente la naturaleza tiene sus procesos y no solamente aquí a nivel de la Tierra, o sea, de forma planetaria tenemos procesos, tenemos ciclos que suceden alrededor de miles y millones de años, pero de verdad les aseguro que no son esos procesos los que están afectando en este momento, no son los que están haciendo que la temperatura en nuestro planeta Tierra aumente de la manera como podemos ver en estas gráficas, que se ha aumentado de una forma sin precedentes en más de 2000 años. Entonces, bueno, algunos me podrían preguntar en este momento que quién estaba ahí para ver hace 2000, 3000, 5000 años. Pues bueno, estos ya son otros estudios que se realizan gracias a investigadores en el área, por ejemplo, de la geología, que se van a buscar en las capas de hielo, en los polos, y ahí pues bueno, encuentran información atrapada. Eso también es muy interesante y tal vez en otro seminario podríamos hablar de eso, pero esto todo para decirles que son datos científicos, o sea, no son caprichos de unos cuantos o de activistas o de Greta Thunberg que por ahí nos anda siempre jalando las orejas. Esto no son caprichos, no son invenciones, ¿sí? Es nada más un reporte que contiene hechos y que contiene hechos de una manera en la que nos están diciendo ya sin duda alguna es el ser humano el que está causando estos cambios. Anteriormente en algunos reportes del IPCC todavía, pues no quiero decir que se ponía en duda, pero decían tal vez o es lo más seguro, que sea el ser humano el que está realizando y causando todos estos cambios, pero en este momento ya utilizan palabras más fuertes, en esta palabra en inglés que es unequivocally, si no me equivoco, es y que significa sin duda lo estamos causando nosotros como humanidad. Entonces, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, aquí como el osito nos está diciendo, no hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático. Somos nosotros los que estamos provocando esto, y ya todo un panel de expertos que más de 190 países firmaron y dijeron, aprobaron cada uno de los renglones que están escritos en este reporte. Eso es muy importante mencionarlo porque México forma parte de este grupo. Pues todos aceptaron lo que se está diciendo ahí. Entonces ya no hay de tal vez lo estemos haciendo, tal vez no deberíamos usar los carros, tal vez deberíamos usar menos plástico. No, en este momento ya es un hecho. O sea, nos están diciendo con las bases de la ciencia, con el respaldo de la investigación, de, como les mostré, de hace más de 30 años, porque estamos hablando desde 1988, por lo menos, o sea, además de lo que ya viene de fondo, es una certeza absoluta que el ser humano está cambiando el clima a nivel mundial. Entonces, ahorita ya no pueden decir los creadores de políticas públicas, las autoridades, los presidentes, ya no hay manera de negar que es el ser humano. Eso es lo importante y ese es el punto medular de este reporte, lo que me gustaría que, si no se acuerdan de nada más de este seminario, me gustaría que se acordaran de eso. El reporte ya sienta las bases muy fuertes y dice, sí, somos nosotros los seres humanos. ¿Podemos pasar, por favor? Adelante. Bueno, pues entonces aquí tenemos también otro ejemplo. A partir del 6 de agosto de 2019, pues la extensión del hielo marino del Ártico se encuentra a su nivel más bajo registrado
sea, el hielo pues está derritiendo. Y bueno, las mediciones de este tipo sí comenzaron ya desde la década de los 70. Tenemos esta imagen que la obtuve de la información que nos da el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Estados Unidos. Y pues bueno, sí nos indica que la vasta extensión de hielo marino alrededor de la Antártida ha sufrido una caída muy precipitada desde 2014, según se muestran los datos satelitales. La pérdida de hielo promedio anual significa que la Antártida perdió tanto hielo marino en 4 años como el Ártico perdió en 34 años. O sea, estamos hablando de que en 4 años ya, bueno, no, de 2014 para acá ya son más años, se pasó muy rápido, 6 años vamos, ¿no? Pero ha declinado de forma muy importante. Entonces, las causas de las fuertes pérdidas en la Antártida son aún desconocidas y solo el tiempo dirá si el hielo se recupera o se continúa disminuyendo, pero pues bueno, ya podemos intuir, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Los investigadores nos dicen que el hielo podría desaparecer mucho más rápidamente de lo que se pensaba. Son las expectativas que se tenían, por ejemplo, en 1988, cuando se creó este grupo, inclusive en el año 2000, han sido sobrepasadas. Realmente nadie pensaba que fuéramos a llegar a 2020 y que se vieran estos niveles tan disminuidos. Entonces, pues bueno, las disminuciones se han acelerado bastante desde la década de 1990 y han sido parte de un conjunto consistente de cambios en los polos, ¿no? Que incluye el aumento de la temperatura atmosférica, la fusión del hielo terrestre, el deshielo del permafrost, las estaciones pues que son más largas, se calienta durante más tiempo, el aumento de la erosión costera y el calentamiento también de los océanos. Entonces, pues vemos realmente que todavía en esta imagen que nos estaba proporcionando el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, pues no se hacía esa afirmación ya más fuerte, pero el IPCC ahora nos lo está diciendo, nos está dando la afirmación, nos está diciendo sí, ya lo podemos decir con la completa convicción de que somos nosotros los que estamos causando esto. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, siguiente, por favor, los 5 puntos que debemos de recordar sobre este informe. Si bien pues bueno, el que tenga tiempo de leerlo o checar por ahí algunos videos o alguna información en internet, que ahorita afortunadamente hay mucha información de fuentes confiables, nos pudiera parecer que son más malas noticias y que todo está mal y que ya nos vamos, estamos perdidos y no lo vamos a lograr. Pero bueno, no, las cosas no son exactamente así. Vamos a ver qué está sucediendo. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto sucedió en inundaciones que sucedieron en Europa en 2021, ahorita en julio, donde más de 100 personas pues perdieron la vida. Y esto pues se los muestro no desde un punto de vista sensacionalista, sino porque eh, en Europa todos hemos escuchado hablar de pues esos veranos míticos en Ibiza y la playa y las fiestas y el sol. ¿Por qué? Pues porque usualmente en Europa no llovía en el verano o las lluvias eran escasas. La temporada de lluvia en Europa era usualmente de noviembre a abril, era en el invierno. Y bueno, y de ahí se desataban las nevadas, las ventiscas, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos no solamente inundaciones, sino inundaciones que destruyen, que agarran a la gente desprevenida, porque para empezar, esta no es la época de lluvias para ellos, para nosotros, pues sí, siempre hemos visto llover en el verano, pero en Europa no es la situación. Entonces, cuando las temperaturas aumentan, ¿qué pasa? Pues se incrementa la evaporación y hacen que haya más agua disponible para las tormentas. El panel de expertos de IPCC nos comenta que las precipitaciones intensas han aumentado desde la década de 1950 en la mayoría de las zonas terrestres, lo que ha
provocado estos sucesos excepcionales que han inundado pues sistemas del metro, han arrasado con comunidades como la que estamos viendo aquí en la fotografía. Pero o sea, en el fondo realmente son como un mal presagio para lluvias todavía más intensas en el futuro. Entonces, si bien los aguaceros se refuerzan, la cuestión de cuánto y cuándo van a aumentar las inundaciones, pues ya es más complicado. Nos dice un autor, uno de los autores del reporte, que estos aumentos de las precipitaciones pueden provocar un mayor riesgo de inundaciones fluviales, pero el aumento del riesgo varía dependiendo de las distintas regiones en la Tierra, ya que los complejos factores que provocan las inundaciones dependen en gran medida de las circunstancias locales. Es Michael Wenner, uno de los autores principales del informe y científico del clima del Laboratorio Nacional de Lawrence en Berkeley. Entonces, pues es muy importante, es muy interesante este reporte porque nos está diciendo los científicos exactamente lo que va a pasar. Y como les comentaba, no sé si les dije al principio, pero este reporte es centrado y dirigido a los creadores de políticas. Esto es para todos los presidentes de países, vicepresidentes, autoridades, gente de las agencias de energía, de las secretarías de ambiente, etcétera. Esto es para que se den cuenta de lo que está sucediendo y se puedan hacer políticas públicas que ayuden a contrarrestar este tipo de calamidades. Ahora, bueno, hago un paréntesis, la política pública no es lo mismo que la política. La política es lo que hacemos cada 6 años, por ejemplo, cuando vamos a elegir presidente y se hacen campañas electorales, etcétera. Eso es política. Yo estoy hablando de políticas públicas, que es cuando una vez que tenemos nuestras autoridades electas, ya se sientan a definir y a decidir cómo vamos a solventar, por ejemplo, el problema de los huracanes, el problema, qué hacer en caso de un deslave, por ejemplo, en caso de una erupción volcánica, qué vamos a hacer, cómo va a intervenir Protección Civil, cómo va a intervenir la Cruz Roja, los hospitales, etcétera. Esas son las políticas públicas. Entonces, sí me importa que lo podamos diferenciar, porque a veces nos puede causar cierta confusión, pero es eso. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de un clima extremo, una sequía aunado a una ola de calor que pues sucedió desafortunadamente ahora en el lago Chilwa en Malawi. Como ustedes saben, pues no solo en Malawi, sino en muchas regiones de África han sido azotados ya durante décadas por sequías, o sea, les está haciendo falta la lluvia, les está haciendo falta el agua pues para vivir, ya no digamos para la agricultura, les está haciendo falta para vivir, y encima de eso pues viene el clima extremo que calienta aún más la superficie de la tierra y pues bueno, se continúa el círculo vicioso que pues no permite el avance y genera pues obviamente lo que ya conocemos, ¿no? Todos hemos visto esas tristísimas fotografías en donde la gente está pues luchando por obtener una cubeta de agua, los niños no tienen acceso, etcétera, ¿no? Son cuestiones y situaciones sociales que se están generando a raíz de estos cambios climáticos, pero la raíz del problema estamos viendo pues sí somos nosotros como seres humanos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, en estas semanas que acaban de pasar, creo que todos nos enteramos que pasó el huracán Grace, que realmente pues barrió con la mitad de nuestro país. Afortunadamente, bueno, sí fue una calamidad grande, pero pues no fue tanto como podría haber sido. Y pues también el huracán Henry en Estados Unidos, y ahorita pues acaba de pasar otro, ¿no? Ahí por Luisiana o Nueva Orleans. Y estos huracanes, no sé si se dieron cuenta, pero salieron con días de diferencia unos de otros. Estamos enfrentando situaciones que algunos podrían decir que no se acaba, ¿no? Ya, ¿por qué no se acaba? Preguntamos todos, pero es que no se trata de que la naturaleza tenga como un botón de encendido y apagado. O sea, si nosotros estamos influyendo en esto,
no podemos simplemente esperar que los resultados se logren de un día para otro. Entonces, pues bueno, este límite de temperatura propuesto de 1.5 grados en este momento pues está muy en la tablita, no estamos nada seguros de que lo podamos lograr. Cuando se publicó el último informe del IPCC sobre la ciencia del cambio climático en 2013, apenas se consideró la idea de que 1.5 grados como límite global fuera seguro para la cuestión del calentamiento. Pero pues bueno, en estas negociaciones para políticas públicas que se siguieron, en el Acuerdo de París en 2015, bueno, fue el Acuerdo Climático de París en 2015, muchos países en desarrollo y estados insulares presionaron para que este límite de temperatura fuera un poco más bajo, argumentando que era una cuestión de supervivencia para ellos. Porque bueno, obviamente como nos podremos dar cuenta, pues no todas las regiones están en la misma situación geográfica. Hay regiones que pues están las ciudades a 2000 metros de altura, pero hay regiones en que hay ciudades muy pobladas a nivel del mar. Entonces, bueno, un informe especial sobre los 1.5 grados en 2018 mostró que las ventajas de mantenerse por debajo de este límite eran enormes en comparación con un mundo que estuviera 2 grados por encima de la temperatura promedio que hemos llevado. Entonces, pero ¿qué necesitamos, no? Llegar ahí realmente requeriría reducir las emisiones de carbono a la mitad esencialmente para 2030 y alcanzar las emisiones netas cero para 2050. Entonces, bueno, pues de lo contrario, si no logramos hacer esto, el límite se alcanzaría entre 2030 y 2052, ¿no? Entre un límite del que ya no podremos regresar, en el que veremos cambios que ya van a ser definitivos. Y pues bueno, este nuevo informe que nos está dando el IPCC reafirma este hallazgo y en todos los escenarios, en el escenario bueno y en el escenario en el que, bueno, en el escenario en el que nosotros cooperamos y alcanzamos los límites y si no los alcanzamos, de todas maneras, tenemos un umbral muy importante en 2040. Alcanzar el cero neto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible mediante el uso de tecnología limpia y pues también absorber los restantes mediante acciones también humanas, como por ejemplo la plantación de árboles, crear bosques, crear pulmones en las ciudades o cerca de las ciudades, por ejemplo, u otras tecnologías que mientras tanto se lleguen a desarrollar. Todo bueno, pensando que no nos detenemos y la tecnología sigue avanzando. Entonces, bueno, es como les decía, la situación es muy grave, pero no se desesperen, no caigan en la desesperación o en el pánico, no vamos a caer repentinamente en la calamidad. Nos comenta una doctora también investigadora que proporcionó información al IPCC, el umbral de 1.5 grados es un umbral importante políticamente, por supuesto, pero desde un punto de vista climático, no es el borde del acantilado. Que una vez que superemos los 1.5 grados, de repente todo se volverá muy catastrófico. Es la doctora Amanda Maycock de la Universidad de Leeds y bueno, pues una de las autoras y autores de este nuevo informe. El escenario de emisiones más bajo que se evaluó en este informe muestra que el nivel de calentamiento se estabiliza alrededor o por debajo de 1.5 grados más adelante en el siglo. O sea, si nosotros realmente la humanidad empieza a trabajar y empieza a lograr objetivos, puede ser que ya para finales de este siglo podamos ver cambios en el clima y podamos ver pues realmente que no está yendo todo hacia fenómenos extremos, sino que la naturaleza se está estabilizando. Si fuera el camino que siguiéramos, entonces los impactos se evitarían significativamente, como nos dice la doctora Amanda Maycock. Entonces, pues a pesar de que nos dicen que estamos muy mal, porque pues sí estamos muy mal a nivel de humanidad y de actividad humana, pues todavía tenemos esperanza, todavía podemos hacer algo. Siguiente, por favor. Bueno, esta gráfica que también aparece en este sumario que es para desarrolladores de políticas públicas, nos dice que cuánto más se podría calentar
el planeta. Y pues bueno, observamos aquí en la parte de abajo que tenemos que por debajo de los 1.5 grados podríamos tener un futuro sustentable para toda la humanidad. Pero pues también tenemos la advertencia en la línea amarilla aquí arriba de que si seguimos usando los combustibles fósiles de forma intensiva, como los hemos estado utilizando ahorita en el último siglo, pues vamos a llegar realmente a un escenario catastrófico en el que ya no vamos a poder solucionar los problemas que hemos causado. La siguiente, por favor. Ahora pues vamos a hablar rápidamente del nivel del mar. En cuestión del nivel del mar, sí tenemos una mala noticia porque no importa lo que hagamos en este momento, los mares van a seguir subiendo. En el pasado, pues el IPCC ha sido muy criticado por ser demasiado conservador a la hora de evaluar el riesgo de aumento del nivel del mar. Y pues bueno, la falta de una investigación clara hizo que los informes anteriores excluyeran posibles impactos de derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y en la Antártida. Pues esta vez no dejaron que le sucediera eso. Esta vez el informe nos muestra que en los escenarios actuales los mares podrían evaporarse por encima del rango probable, los mares podrían elevarse por encima del rango probable, subiendo hasta 2 metros de lo que está en este momento para fines de este siglo y hasta 5 metros para el año 2150. Si bien estas son cifras poco probables, porque todavía pues son modelos que se están, modelos matemáticos que nos indican estos números, no los podemos simplemente descartar y pensar que no va a suceder. Es un esquema bastante amplio que pues nos demuestra todo este escenario con altas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es bastante malo, pero bueno, incluso si controlamos las emisiones y mantenemos las temperaturas alrededor de 1.5 grados, o sea que aumenten un máximo de 1.5 grados, para 2100 las aguas continuarán subiendo en el futuro, porque como les mencioné en algunas diapositivas atrás, lo que hacemos en este momento que provoca que se siga derritiendo el hielo polar, no lo podemos revertir en cuestión de años o décadas, o sea, se va a llevar su tiempo hasta que todo se estabilice. Entonces, pues bueno, el elefante blanco, digamos, son estos números de aumento del nivel del mar que son muy aterradores a largo plazo, según nos indica el profesor Malte Meinhausen de la Universidad de Melbourne y también otro autor del IPCC. Como ustedes se han dado cuenta, tenemos autores de todo el mundo, o sea, no solo lo aprobaron países de todo el mundo, sino que tenemos autores de todo el mundo, tenemos diferentes puntos de vista y tenemos mucha ciencia por atrás de este reporte para poder dar datos duros, digamos, a los creadores de políticas y que, bueno, se puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, en este documento se muestra que incluso con un calentamiento de 1.5 grados, estamos mirando a largo plazo un aumento de 2 a 3 metros en el nivel del mar y en los escenarios más altos, pues sí ya se considera más de 5 metros para 2150. Pues sí nos puede dar un poco de miedo porque tal vez pues no va a ser en nuestro tiempo, no va a ser al final de nuestra vida, pero realmente en términos planetarios, geológicos, esto está a la vuelta de la esquina y va a comprometer al planeta con un legado que le estamos dejando a las generaciones futuras, pues un legado de bastantes problemas. Incluso si el aumento del nivel del mar es relativamente leve, o sea, si no llegamos a estos puntos, tendrá efectos colaterales que no puede evitar, o sea, un efecto que es muy obvio y que se puede ver a simple vista es que el desplazamiento de poblaciones humanas, o sea, la gente que vive en las zonas costeras, en ciudades, qué va a hacer esa gente, a dónde se va a ir, cómo se van a colocar, qué van a hacer para poder seguir con su vida y pues realmente es preocupante. Se han llevado a cabo diversos eventos extremos y han sucedido, por ejemplo, una vez por siglo y se espera que empiecen a suceder pues con más regularidad.
como nos lo indica otra científica, Valerie Del Mote, que es la copresidenta del IPCC, y pues ella fue también parte de la preparación de este reporte. Aquellos que ocurrieron solo una vez por siglo en el pasado, se espera que ocurran una o dos veces por década a mediados de este siglo. Ya no estamos tan lejos. La información que brindamos en este informe es extremadamente importante para tomar en cuenta y prepararse para estos eventos. Entonces, tenemos este panorama que sí es preocupante y pues en cuanto a la elevación del nivel del mar, sí tendríamos que pensar porque tenemos que actuar ya en este momento porque las acciones que realicemos nosotros tal vez no vamos a ver los resultados, pero ya nuestros hijos y nuestros nietos, ellos ya van a ver los resultados de lo que nosotros les hayamos dejado. En ese sentido, sí, Greta Thunberg tiene mucha razón cuando nos habla y nos dice que ellos son los que van a pagar, ¿no? La factura de lo que nosotros estamos haciendo, o pues bueno, van a poder disfrutar si nosotros realizamos realmente cambios significativos en nuestro estilo de vida. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esta es una fotografía que me gustaría nada más comentarle. Es una cámara infrarroja que está capturando lo que parece ser una fuga de metano de una instalación industrial. Y pues bueno, se está escapando, ¿no? Como parte de las actividades que ahí realizan. Bueno, también, además de estas malas noticias, realmente malas prácticas industriales, pues tenemos buenas noticias porque los científicos, la comunidad científica mundial realmente están seguros de que podemos hacer algo y de que va a funcionar. A pesar de que estas advertencias son muy claras y se pueden entender como siendo muy terribles, muy amenazadoras, este informe también nos da esperanza, o sea, nos da algo de esperanza en que podemos actuar. Los científicos han estado preocupados durante mucho tiempo de que el clima podría ser más sensible al dióxido de carbono de lo que se pensaba. Utilizan una frase que es la sensibilidad climática de equilibrio para capturar el rango de calentamiento que podría ocurrir si se duplicaran los niveles del CO2. En el último informe, en 2013, esto osciló entre 1.5 y 4.5 grados pues sin que hubiera una mejor estimación en ese momento. Esta vez, pues el rango se ha reducido y los autores de este reporte pues están optando por los 3 grados como su cifra más probable. Y bueno, ¿por qué les comento esto? Porque es importante. Es importante porque ahora podemos restringir este nivel con un buen grado de certeza, o sea, los investigadores ya nos dan un buen grado de certeza y luego se puede emplear para hacer predicciones mucho más precisas. Entonces, pues de esta manera ya sabemos o podríamos eventualmente saber cuál es el cero neto de emisiones que realmente se cumplirá y que realmente nos puede ayudar a avanzar en este proceso. Siguiente, por favor. Otra sorpresa que, bueno, también nos da el informe es el papel del metano, como les enseñaba en la fotografía anterior, otro gas influyente en el calentamiento global. Y bueno, según el IPCC, alrededor de los 0.3 grados por los que el mundo ya se ha calentado proviene de metano. O sea, habíamos hablado de que se había calentado 1.09, 1.1 y nos indican que 0.3 de grados de esta cantidad es proveniente del metano. Entonces, abordar estas emisiones provenientes de la industria del petróleo y del gas, la agricultura, por ejemplo, también en el cultivo del arroz, podría ser una gran victoria a corto plazo. Inclusive hay muchos países que ya se están planteando metas muy, muy estrictas, sobre todo países nórdicos, y pues bueno, esto es alentador. El informe anula cualquier debate restante sobre la urgente necesidad de reducir la contaminación por metano, especialmente de sectores como el petróleo y el gas, donde las reducciones disponibles son más rápidas y económicas, nos informa Fred Krupp del Fondo de Defensa Ambiental de los Estados Unidos, que también participaron. Entonces, cuando se trata del sobrecalentamiento de nuestro planeta,
cada fracción de grado importa, o sea, estamos hablando de 1.1, 1.09, pero cada fracción de esas es muy importante y pues no hay una forma más rápida y alcanzable de disminuir la tasa de calentamiento que reduciendo las emisiones de metano que son causadas por el hombre. Entonces, eso no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero ya lo habíamos platicado en un seminario anterior, en donde pues ahí intervenimos realmente nosotros, cambiando nuestras actitudes, nuestras actividades, nuestras acciones, cualquier pequeña acción como por ejemplo dejar de comer carne una vez por semana, afecta todas estas emisiones de metano y ya nos están dando una base para decir o para que nos animemos, ok, lo voy a hacer, voy a dejar de comer, por ejemplo, carne una vez por semana. Entonces, esas pequeñas acciones son las que nos llegan a nosotros como individuos, porque en muchas ocasiones en estos temas de medio ambiente, de la prevención del cambio climático, siempre como que la conclusión general es, bueno, pues a ver si el gobierno ya hace algo, ¿no? Y realmente no es esperar a que alguien más o que algún otro país haga algo. Nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos como individuos, como Ana Sanchís, yo puedo empezar. De hecho, pues sí, ya he empezado con varias acciones, pero los invito a todos a que con esta base científica hagan cosas muy pequeñas para mejorar y disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿podemos ver la siguiente, por favor? Aquí tenemos, bueno, pues las consecuencias que ya hemos estado hablando a lo largo de esta charla, el retroceso de los glaciares, el calor extremo, las lluvias torrenciales, las sequías, el clima de incendio, ¿no? El clima que provoca los incendios. Estas consecuencias no son aisladas, ya lo dijimos, se pueden dar fenómenos compuestos como el calor extremo en una zona con sequía, las lluvias torrenciales, en una zona que está inundada por eventos previos, que fue justamente lo que se observó en estos días en Luisiana y Nueva Orleans. Pues cuando pasó el huracán, lo que sucedió fue que ya la zona estaba inundada. O sea, ya habían tenido lluvias intensas la semana pasada. Entonces, encima de eso llega un huracán que precisamente se alimenta de toda esa energía, toca tierra y no disminuye de categoría. Ese es un evento extremo, eso es algo que no se había visto, inclusive en los blogs meteorológicos se estaba platicando con un cierto, pues, combinación de entusiasmo y miedo, porque usualmente cuando un huracán toca tierra disminuye de categoría, disminuye su intensidad y la gente, pues bueno, tiene ahí más chance de sobrevivencia, ¿no? Más oportunidades. Pero en esta ocasión no sucedió, se mantuvo y eso causó muchísimos más daños y más pérdidas, tanto materiales como humanas. Y pues estos fenómenos se van a hacer cada vez más comunes, aunque pues bueno, la buena noticia es que estamos preparados de alguna manera, estamos preparados de forma general para afrontarlos, pero ahora con este reporte, perdón, que está dirigido a los creadores de políticas, ya pues vamos a tener una preparación aún mejor, ¿no? Desde la raíz, o sea, desde lo que se está haciendo mal para cambiar actitudes, para cambiar cultura y poder lograr que estas consecuencias pues sean de alguna manera reversibles. Los quiero dejar ya porque se me está acabando el tiempo, los quiero dejar con esta última frase, la siguiente por favor. El clima está cambiando y nosotros también deberíamos. Parece algo muy obvio, pero como les comenté, muchas veces decimos a ver si el gobierno hace algo o a ver si los activistas ya se manifiestan o a ver si el comité ambiental ya cambia alguna cosa. Nosotros mismos como personas, como individuos, tenemos que actuar. Si nosotros empezamos a actuar, cada pequeña acción va sumándose. O sea, somos cuántos billones de seres humanos en la Tierra, no vayamos tan lejos, cuántos millones de mexicanos somos, podemos cambiar con una pequeña acción. Y pues les voy a dejar también otra frase que decía mi abuelita, que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si yo empiezo a hacer algo, lo más seguro es que mis hijos lo van a hacer, las personas a mi alrededor lo van a hacer y vamos a lograr un cambio duradero, porque de eso se trata la sustentabilidad, de generar cambios para las generaciones futuras. Entonces, pues les agradezco mucho y les cedo la palabra al doctor Julio. Gracias. Gracias, maestra, por su presentación.
Pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar su manita virtual. Y por aquí tenemos también unas por su mensaje, también pueden escribirlas. Dice el alumno Alejandro, bueno, el compañero Alejandro Gómez Garay dice, ¿qué iniciativas existen en México y en el mundo? ¿Qué iniciativas contra el cambio climático? Pues hay muchas, nos basta nada más, ay, perdón, nos basta nada más entrar en Google y buscar, este, sobre todo a nivel mundial, más que nada en los países nórdicos, se ha dedicado mucho tiempo, mucha investigación, mucho presupuesto a las energías alternativas. Se ha dedicado sobre todo la innovación y desarrollo en el área de las turbinas eólicas y de la energía de olas del mar. Aquí en México, desafortunadamente, no hemos avanzado mucho, pero en países de Europa ya un gran porcentaje de la energía que se utiliza en las casas, por ejemplo en Portugal, ya 40% de esa energía viene de fuentes renovables. Y ahí es donde entra esto que yo les comentaba de la política pública, porque la política pública es, bueno, lo que sería el equivalente de la CFE aquí en México, le da a escoger a la gente si quiere gastar su electricidad de una fuente renovable o de una fuente tradicional. Entonces, pues bueno, obviamente el costo varía y pues digamos que se premia, ¿no? El uso de las fuentes renovables de energía. Esos son políticas públicas, esos son iniciativas, eso es lo que quiere impulsar o empujar el IPCC. Gracias. El compañero Benigno Muñoz nos pregunta, ¿en el informe se muestra cuáles son las principales fuentes de contaminación? Sí, es un informe muy amplio, es muy amplio, tiene todo esto que me están preguntando y tiene además proyecciones por región. Y si ustedes se meten a la página del IPCC, además tiene aplicaciones que les dicen lo que yo les platiqué ahorita de si es 1,5 grados, si son 3, si son 5, ustedes lo pueden ver en tiempo real cómo cambia el mundo, cómo cambia la proyección y las consecuencias que puede haber. Entonces ahí sí ya los invito a que se metan. No tienen realmente que leer el informe completo. El informe es muy largo, pero pueden ver estas aplicaciones y pueden, digamos, jugar con los datos para entender mejor lo que está sucediendo. Gracias. José Armando Olvera pregunta, es que eh, en el IPCC se menciona algo sobre los efectos de estudios sobre el control del clima, como la siembra de nubes en países como los Emiratos Árabes, Estados Unidos y otros. Además, ¿crees que esto es bueno o malo para el cambio climático? Bueno, yo debo confesar que estoy un poco por fuera del tema de la siembra de nubes. Lo que se menciona en el IPCC, pues lo pueden, como les digo, buscar en línea en las aplicaciones que tienen. Este, pero no se refiere mucho a lo que se ha hecho hasta ahora, sino es más bien la afirmación de los otros informes que ya se habían realizado, de los otros 5 informes, en los que más bien se decía, es posible que esta alteración sea de origen humano, es posible, o sea, este informe es, digamos, un informe final en el que ya se dice que es con certeza absoluta, ¿no? A eso se orienta principalmente. Y bueno, si es bueno o malo para el cambio climático, pues sí tendría que checarlo, ¿no? Y ver para crearme una opinión más fundamentada. Muy bien. Regina Hernández dice, actualmente en México existe una política pública llamada Sembrando Vida. Sería interesante analizarla, pues tiene muy buena estructura como política pública, aunque su éxito
de consolidarse sería en un futuro. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, sí, exactamente. Lo que sucede con las políticas públicas es que los resultados no se pueden ver a corto plazo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, el control de la población, que bueno, también incide en el medio ambiente y en el uso de recursos. Nosotros, la tendencia ahorita de la pirámide poblacional, pues ya no se parece tanto a una pirámide, ya está cambiando, sobre todo en zonas donde, digamos, existe más educación y eh, ¿cómo me explico? Esto esto se debe a las políticas públicas que hubo en los años 70 y 80, esas campañas que se hacían donde decían pocos hijos para darles mucho o la familia pequeña vive mejor. Entonces, eso empezó en los años 70 y 80 y ahorita estamos en el 2020, venimos de la década de 2011 a 2020 y apenas estamos viendo esos cambios en la pirámide poblacional. Entonces, las políticas públicas no se ven a corto plazo, definitivamente, se ven más bien a largo plazo y una política bien aplicada pues tendría los resultados esperados, pero es como a veces dicen, ¿no? El único que tiene tiempo para esperar es el Estado y es pues lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ya pasaron 30 años y ya estamos viendo ese resultado. Gracias. Juan Hurtado nos pregunta, ¿en Querétaro hay proyectos o iniciativas relacionadas con esta problemática? Pues en Querétaro sí hay, la Secretaría de Medio Ambiente, que ahorita ya por el nervio se me fue el nombre, aquí en Querétaro, sí maneja programas y de hecho maneja convocatorias también para mitigar el cambio climático. Creo que ya habíamos participado en alguna. Habríamos de checarla para pasar la información más precisa. Gracias. Marlene Gómez dice, ¿cómo ves la relación de cambio climático y enfermedades emergentes? Sí, es un tema muy interesante. Realmente eso ya sería para otro seminario, pero sí el cambio climático está influyendo en las enfermedades, pues no tanto emergentes, sino las que ya existían antes, como el dengue, por ejemplo. Teníamos zonas en las que estaba muy limitado, pero ahora con el cambio climático, pues el calor se extiende, la temporada húmeda se extiende, o entonces pasa ahora por lugares donde antes no se inundaban y ahora pues entonces se inunda, hay problemas de mosquitos y pues entonces empezamos a tener más problemas de enfermedades. Claro que sí está relacionado. Bueno, y yo tengo una pregunta acerca de que, así como el violentómetro y esto, ¿no hay algún tipo de estructura parecida para que tenga como mayor conciencia o conocimiento la gente que, por ejemplo, con dejar un día de comer, posiblemente con el uso de baterías recargables o con algún otro tipo de, de acción que nosotros podamos contribuir, ¿no existe algún tipo de, de esta herramienta que sea Ujú. práctica, que la gente pueda usar como punto de referencia? Bueno, pues indiscutiblemente existe mucha información en internet y sí hay, yo he visto muchas, o sea, muchos informes, muchas ilustraciones sobre todo acerca de esto. Lo podríamos condensar tal vez en un futuro como un pequeño proyecto para el comité ambiental y pues distribuirlo, como usted lo comenta, como el violentómetro que es muy útil, ¿no? Para visualizar las causas, las consecuencias. Sí. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos, agradecemos a la maestra, y, y le hacemos llegar un reconocimiento por parte del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, hace entrega otorga el presente reconocimiento a la maestra Ana Isabel Sánchez por su presentación y está firmado por nuestro director Juan Hurtado. ¿También quiere hacer una pequeña intervención? Gracias. Sí. Vale, muchas gracias Julio, muchísimas gracias Ana por tu colaboración, que siempre que nos ayudas es muy interesante.
siempre nos traes malas y buenas noticias. Pero ahí todavía hay mucho trabajo por hacer, entonces hay que seguir aprendiendo y tratando de iniciar acciones que apoyen la estabilización, como dices tú, del clima por lo menos. Eso sería todo. Muchas gracias, Julio. Gracias, Ana, otra vez. Gracias, Pues a doctor. todos, gracias, maestra Ana, y a todos les agradezco su asistencia, además del ingeniero Alejandra por su apoyo y buenas tardes a todos.